Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les estoy grabando un video para que podamos entender bien cómo está formada la molécula de ADN, bien para luego poder entender el proceso de duplicación. Primero necesariamente tenemos que entender cómo está formada esta molécula. Recuerden que cuando nosotros hablamos del ADN, estamos hablando de una molécula que porta la información heredable, es decir, información que se puede transmitir de padres a hijos y porta las características que va a poseer un individuo. Bien, por ejemplo, el hecho de que yo tenga un determinado color de ojos, un color de pelo o una determinada altura, bueno, todas esas son características que se van a encontrar en el ADN, ¿ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de ADN, estamos hablando de ácido desoxirribonucleico. Es decir, es un tipo determinado de molécula. Por otro lado, están los ácidos ribonucleicos que los vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, por este momento, nos vamos a adentrar en la estructura de esta molécula. Para empezar, tengamos en cuenta que el ADN es una doble hélice, ¿bien? Es decir, está formada por dos hebras de ADN, por dos cadenas que se unen entre sí adoptando forma de hélice, como ustedes pueden ver en la imagen. Tienen la doble hélice y tienen una hebra individual. Y en la imagen del medio pueden ver cómo se complementan entre sí formando esa doble hélice. Ahora, yendo puntualmente a la estructura de esta molécula, vamos a decir que están formadas por unas unidades que se conocen con el nombre de nucleótidos. Entonces, la mínima unidad del ADN es el nucleótido. El nucleótido, a su vez, va a estar formada por tres moléculas diferentes, un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada, de la cual esta base nitrogenada puede presentar cuatro tipos diferentes. Puede ser una adenina, una timina, una citosina o una guanina. Bien, es decir, nucleótidos, la unidad va a ser el nucleótido, pero como nucleótido puedo encontrar cuatro nucleótidos diferentes dependiendo de cuál sea la base que contiene. ¿Se entiende? Puedo hablar de un nucleótido que tiene adenina, un nucleótido que va a tener timina, uno que va a tener citosina o uno que va a tener guanina. Y se van a unir entre sí formando una hebra, como vamos a ver en la siguiente imagen. En esta imagen, ustedes van a estar viendo, en la imagen que tiene fondito rosado, van a estar viendo a una hebra de ADN, ¿bien? Ahora, fíjense que nosotros podemos identificar a la unidad porque tenemos al grupo fosfato, tenemos al azúcar y también tenemos a la base nitrogenada. Esa es una unidad que nosotros llamamos nucleótido. Ahora, a su vez, para formar la hebra de ADN, los nucleótidos se tienen que unir entre sí. Y la unión siempre se va a producir entre el grupo fosfato que pertenece a este nucleótido con el azúcar del siguiente, formando acá en rojo lo que se conoce como unión fosfodiéster. Ahora, esa es la unión que se produce entre los nucleótidos para poder formar una cadena o una hebra de ADN. Ahora, del otro lado, nosotros vamos a tener no a una hebra, sino que vamos a tener a la molécula entera de ADN, bien, o por lo menos una porción. Ahora, si nosotros vemos, también podemos identificar en este caso a la unidad que es el nucleótido. Por ejemplo, en amarillo vemos la P, grupo fosfato. En violeta estamos viendo al azúcar y en turquesa estamos viendo a la guanina. Bien, es decir, estamos viendo la base nitrogenada. Y ustedes fíjense que las bases nitrogenadas acá están representadas con colores diferentes. Ahora, en este caso, yo ya sé cómo se unen los nucleótidos para formar a la hebra. Bien, yo acá lo tengo. Esta P, este grupo fosfato, está unido con este azúcar, formando a la unión fosfodiéster. Pero, si ustedes ven, las bases nitrogenadas están unidas por una línea de puntos. Bien, bueno, esa línea de puntos se conoce como unión puente de hidrógeno. Bien, es una representación la línea de puntos. La unión puente de hidrógeno también es un tipo de unión entre moléculas. Por ejemplo, las moléculas del agua se unen por esta unión que se conoce como puente de hidrógeno. En realidad el término correcto es enlace, por lo menos el que más me gusta a mí, es enlace puente de hidrógeno. Pero yo le digo unión en este caso para no marearlo. Bien, sabemos que unión, si entendemos perfectamente la palabra, unión es unir, bien, se juntan las moléculas.
Bueno, este enlace puente de hidrógeno, esta unión puente de hidrógeno, va a permitir que esta hebra de ADN se una con esta. Bien. Ahora, hay una característica particular de la unión puente de hidrógeno, y no es una unión fuerte. Bien, recuerden esto para cuando nosotros estemos hablando de la duplicación del ADN. El enlace puente de hidrógeno, la unión puente de hidrógeno que se produce en este caso entre las bases nitrogenadas, no es una unión fuerte, no es una unión potente. Y justamente eso le es de gran utilidad, digamos que tiene una función muy particular cuando nosotros hablemos de la duplicación del ADN. Para poder entender la estructura del ADN, si es que están mareados, vamos a entenderlo de la siguiente manera. Si yo quiero hacer una pared, yo voy a necesitar ciertos componentes. Voy a necesitar, por un lado, ladrillos. Por otro lado, voy a necesitar cemento también. Nosotros podríamos hacer lo siguiente. Si hacemos una analogía entre una pared de ladrillos y la molécula de ADN, podríamos decir lo siguiente. Así como una pared de ladrillos está formada por unidades, que van a ser los ladrillos en este caso, y esas unidades van a estar unidas por cemento, lo que podríamos pensar es que los ladrillos de la molécula de ADN van a ser los nucleótidos con sus respectivas bases nitrogenadas, que pueden ser 4, y ese cemento que va a permitir que esas unidades se unen entre sí van a ser las uniones químicas puentes de hidrógeno o unión fosfodiéster, dependiendo del caso. Bien. Yendo entonces de lo más complejo que vimos al principio a lo más simple, también podríamos representar a la molécula de ADN de esta manera. Es decir, yo tengo acá una doble hélice dibujada y acá lo que tengo es también esa doble hélice pero con forma de escalera, en donde lo azul que yo estoy viendo es una de las hebras. Tenemos que pensar cuando vemos eso azul que son nucleótidos unidos entre sí por enlace fosfodiéster y que luego vamos a ver cómo están unidas las bases nitrogenadas de manera complementaria, siendo siempre que la citosina se une con la guanina y la adenina con timina o viceversa. Muy bien, estudiantes, eso es todo por hoy, espero que les haya servido, que es lo importante, y los invito a darle like al video si es que les gustó y les sirvió y suscribirse a mi canal.